Mi hija de 15 años había estado llorando durante dolor de estómago durante semanas, pero mi esposo lo descartó como simplemente drama. Dijo, no pierdan tiempo ni dinero con los médicos. Pero cuando la llevé en secreto al hospital, el médico miró el escáner y susurró. Hay algo dentro de ella, algo que no debería estar allí. Mi corazón se detuvo. Lo que vino después destrozó nuestras vidas para siempre. La familia Brown vivía en un hermoso barrio suburbano de Richmond. Su casa de 2 pisos, con sus paredes de ladrillo rojo, marcos de ventanas blancos y un jardín perfectamente cuidado, era la envidia de la comunidad. Para los de afuera eran la familia perfecta, rica, exitosa y feliz. Pero a puerta cerrada, la verdad era mucho más oscura. Elizabeth Brown estaba sentada en la encimera de la cocina, rodeada de papeles del trabajo. Trabajó como consejera en Albert High School, ayudando a estudiantes con problemas a encontrar su camino. Su trabajo era su pasión, pero a menudo le traía trasnoches y preocupaciones interminables. Deja de llevar tu trabajo a casa, la voz aguda de Richard rompió el silencio. Richard Brown era un poderoso promotor inmobiliario, conocido por su encanto y confianza. Se mantuvo erguido, siempre vestido con trajes caros, llamando la atención donde quiera que fuera. Estoy terminando lo de mañana, respondió Elizabeth en voz baja, tratando de mantener la paz. Richard se apoyó contra el mostrador, haciendo girar el whisky en su vaso. Eres demasiado blando con esos niños. No merecen tu tiempo. Isabel no respondió. Sabía que Richard nunca entendería por qué se preocupaba tanto por sus alumnos. Para él, la vida se trataba de éxitos y apariencias. Para ella, se trataba de bondad y conexión. ¿Dónde está Olivia? Richard preguntó de repente, su tono impaciente. En su habitación, creo que está estudiando, respondió Elizabeth. Ricardo frunció el ceño. ¿Estudiando? Ella siempre está encerrada allí. Algo anda mal con ella. Ve a ver cómo está. Ella necesita privacidad, dijo Elizabeth suavemente. Tiene 15 años. Es normal que los adolescentes quieran espacio. No existe la privacidad en esta casa, espetó Richard con frialdad. Ve a ver cómo está ahora. Elizabeth suspiró y obedeció. Mantener la paz era más fácil que luchar. Subió las escaleras hasta la habitación de Olivia y llamó suavemente. «Olivia, ¿puedo pasar?» Ninguna respuesta. Elizabeth abrió la puerta lentamente. La habitación estaba débilmente iluminada y las cortinas cerradas. Olivia yacía en su cama, mirando su teléfono. Rápidamente apagó la pantalla cuando vio a su madre. «¿Estás bien?», preguntó Elizabeth, sentándose en el borde de la cama. Olivia se acurrucó sobre sí misma y acercó las rodillas al pecho. Su largo cabello castaño cubría su rostro, ocultando su expresión. «Me duele el estómago», murmuró. Elizabeth tocó la frente de su hija. «¿Tienes fiebre?» Olivia apartó la mano. «No, estoy bien. No has comido en todo el día. ¿Quieres sopa?» «¿Tostadas?» Olivia sacudió la cabeza débilmente. «No tengo hambre». El corazón de Isabel se hundió. Su hija, una vez vivaz y alegre, se había convertido en una sombra de sí misma. Las paredes que antes estaban cubiertas de carteles y fotografías ahora estaban desnudas. Sus calificaciones estaban bajando y ya no se reía ni pasaba tiempo con amigos. «¿Cómo estuvo tu examen de inglés la semana pasada?» Elizabeth intentó parecer casual. «Sé», murmuró Olivia. «¿A C? Siempre has sido un estudiante A». «¿Qué pasó? No lo sé. No podía concentrarme». Antes de que Elizabeth pudiera decir más, los pesados silepasos de Richard resonaron en el pasillo. Apareció en la puerta con los brazos cruzados y el rostro endurecido por la irritación. «¿Ella todavía está enferma?», preguntó, su voz llena de incredulidad. A los adolescentes de hoy en día les encanta el drama. «Probablemente esté fingiendo». Elizabeth sintió la ira burbujear dentro de ella, pero se la tragó. «Le duele el estómago, Richard. Esto no es drama. Algo anda mal». Richard puso los ojos en blanco. «Como sea. Simplemente no malgastes dinero llevándola al médico». Elizabeth apretó los puños debajo de la mesa. Ella no le permitiría ignorar el dolor de su hija. Esta vez no. «Ella solo quiere atención», dijo Richard bruscamente. «No utilices la enfermedad como excusa para bajar las calificaciones». «Richard, ella realmente está enferma». Elizabeth intentó hablar, pero él la interrumpió fríamente. «No la mims. Cuando tenía su edad, no faltaba a la escuela ni siquiera cuando tenía fiebre. Enséñale a ser fuerte». Olivia permaneció en silencio, mirando a la pared. Elizabeth puso suavemente su mano sobre el hombro de su hija, pero Olivia no respondió. «Mañana irás a la escuela». «¿Entendido?», ordenó Richard. Olivia asintió débilmente, con el rostro pálido y sin vida. Después de que Richard salió de la habitación, Elizabeth se inclinó más hacia su hija. «Si realmente te sientes mal, puedo llevarte al médico en secreto», susurró Elizabeth suavemente. «Papá no te dejará», dijo Olivia, con la voz temblorosa.
Elizabeth buscó palabras de consuelo. Ya se nos ocurrirá algo. Puedes confiar en mí. Olivia finalmente miró a su madre. Sus ojos estaban vacíos, ni chispa ni luz. Está bien. Es solo un dolor de estómago. Pero en el fondo, Elizabeth sabía que esto no era solo un dolor de estómago. Había algo en los ojos de Olivia, una tristeza oculta, un miedo que no podía explicar. Pero Elizabeth no podía ver la causa. «Puedes decirme cualquier cosa», suplicó Elizabeth en voz baja. «No hay nada que decir», murmuró Olivia, alejándose. «Déjame en paz». Elizabeth se puso de pie con el corazón apesadumbrado. Bajó las escaleras y encontró a Richard viendo las noticias. Richard había llegado a sus vidas hacía 5 años, después de que Daniel, el primer marido de Elizabeth, muriera en un accidente automovilístico. Richard les ofreció estabilidad y protección. 2 años más tarde adoptó formalmente a Olivia, convirtiéndose en su padre legal. Al principio las cosas parecían estar bien, pero con el tiempo empezaron a aparecer grietas. Los pequeños cambios se convirtieron en problemas mayores, el comportamiento rebelde de Olivia, el creciente rigor de Richard. Elizabeth pensó que eran luchas adolescentes normales, pero ahora sentía que algo más oscuro estaba sucediendo debajo de la superficie. Cuando entró a la sala de estar, Richard la miró con expresión fría. No malgasten dinero llevándola a ningún médico. Son enfermedades falsas. No utilicen el seguro para tonterías como esta. Elizabeth asintió en silencio, reprimiendo su frustración. A la mañana siguiente, Elizabeth observó desde la ventana de la sala cómo Olivia subía al autobús escolar. Sus hombros se hundieron y su cuerpo parecía agobiado por el cansancio. No había probado el desayuno y su rostro estaba pálido como un fantasma. «Me pregunto si enviarla a la escuela fue la decisión correcta», murmuró Elizabeth para sí misma. «Por supuesto que lo fue», dijo Richard con firmeza, entrando en la habitación. Estaba vestido con su traje caro, listo para salir a trabajar. «Si sigues mimándola, nunca aprenderá a ser dura. La disciplina requiere rigor». Elizabeth asintió en silencio. Discutir con Richard solo conduciría a otra pelea, y ella quería evitar eso. Richard se iba a un viaje de negocios de 3 días, por lo que al menos la casa se sentiría más tranquila durante ese tiempo. «Vigila de cerca a Olivia mientras no esté», advirtió Richard antes de salir. «Sepa lo que está haciendo en todo momento. Y no olvide revisar su teléfono», añadió con severidad. Elizabeth sintió una oleada de malestar, pero respondió. «Sí, lo entiendo». Odiaba invadir la privacidad de Olivia, pero lo aceptó porque Richard insistió en que era parte de ser un padre responsable. Después de que Richard se fue, Elizabeth condujo hasta su lugar de trabajo, Albert High School. Esperándola en la oficina de consejería estaba su amiga cercana y colega, Sara Martínez. «Elizabeth, pareces agotada», dijo Sara, con la preocupación escrita en todo su rostro. «Otra noche trabajando con casos». Elizabeth forzó una sonrisa cansada. «No, es Olivia. Estoy preocupada por ella». Se trasladaron a la parte trasera de la oficina donde podían hablar en privado. Elizabeth expresó sus preocupaciones. Las malas calificaciones de Olivia, su aislamiento de sus amigos y las constantes quejas de náuseas y dolor de estómago. «Richard dice que todo está en su cabeza. Se niega a dejarme llevarla al médico», explicó Elizabeth, con la voz temblorosa. Sara frunció el ceño profundamente. «Eso no suena bien. No se trata de dinero, se trata de su salud. ¿Qué clase de padre desestima así el dolor de su hijo? Creo que Olivia está muy enferma», dijo Elizabeth, con lágrimas en los ojos. «Algo anda mal. No tiene energía, ni apetito y la luz en sus ojos se ha ido». Sara tomó las manos de Elizabeth entre las suyas. «Has dedicado tu vida a ayudar a los niños. Pero Elizabeth, ¿cómo puedes ayudar a otros si no puedes ayudar a tu propia hija? Puede que esté pasando algo grave. Tienes que actuar». Isabel se secó las lágrimas. «Lo sé. Pero Richard, él no me escuchará. Y Olivia tampoco se abrirá conmigo. Entonces tienes que encontrar una manera de evitarlo», dijo Sara con firmeza. «Por el bien de Olivia. La salud de un niño siempre es lo primero. Debes actuar según tu propio criterio», dijo Sara con firmeza. Las lágrimas llenaron los ojos de Elizabeth. Las palabras de Sara hicieron eco de lo que Elizabeth había estado sintiendo en lo más profundo de su ser, pero tenía demasiado miedo para admitirlo. «Pero Richard...» Elizabeth vaciló. «Richard está de viaje de negocios, ¿no es así? Esta es tu oportunidad. Lleva a Olivia al hospital. Como su madre, es tu derecho y tu deber». Esa tarde, Elizabeth llamó a la escuela de Olivia y pidió que la despidieran temprano, diciendo que estaba enferma. «Mamá, ¿qué está pasando?». Olivia pareció confundida cuando vio a Elizabeth esperando en la puerta de la escuela. «Vamos al médico», dijo Elizabeth con firmeza. Olivia miró a su alrededor con nerviosismo.
Pero papá no está aquí y tu salud es más importante que cualquier otra cosa, interrumpió Elizabeth. Por un breve momento algo brilló en los ojos de Olivia. ¿Miedo? Alivio. Elizabeth no podía decirlo. Pero con la misma rapidez desapareció. Olivia asintió en silencio y subió al coche. Elizabeth no condujo hasta el hospital local. En cambio, se dirigió al centro médico St. Joseph en la ciudad vecina. No quería que nadie que conociera a Richard los viera. Le temblaban ligeramente las manos mientras entregaba su tarjeta de seguro en el mostrador de recepción. Señorita Brown, ¿puede decirme qué pasa? La doctora Nancy Chen, una médica joven y de aspecto amable, le preguntó a Olivia con gentileza. Olivia miró a su madre. Mamá, quiero hablar con el médico a solas. Elizabeth sintió una punzada de dolor agudo. Su hija la estaba excluyendo. La ansiedad se apoderó de su corazón. ¿Qué podría estar ocultando Olivia que no pudiera compartir con su propia madre? Pero Elizabeth se obligó a sentir. Por supuesto, dijo en voz baja. Esperaré afuera. Sentada sola en la sala de espera, la mente de Elizabeth daba vueltas. ¿Qué le estaba diciendo Olivia al médico? ¿Por qué no podía hablar delante de ella? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Abuso? Las posibilidades se arremolinaban en su cabeza, cada una más aterradora que la anterior. 45 minutos después se abrió la puerta de la sala de examen. La expresión de la doctora Nancy era seria y los ojos de Olivia estaban rojos como si hubiera estado llorando. Señora Brown, dijo la doctora Nancy, volviéndose hacia Elizabeth, necesito hablar con usted. Su hija necesita algunas pruebas. Comenzaremos con análisis de sangre y una ecografía. El corazón de Isabel se hundió. Una ecografía. Es algo grave. La doctora Nancy mantuvo su tono profesional. No puedo decir nada hasta que tengamos los resultados. Los tendremos mañana por la tarde. ¿Puedes volver entonces? Isabel miró a Olivia. Su hija estaba mirando al suelo con lágrimas corriendo por su rostro. Por supuesto, dijo Elizabeth, con la voz temblorosa. Lo que mi hija necesite. El camino a casa en coche fue silencioso. Elizabeth intentó hablar varias veces, pero se detuvo. Finalmente, Olivia rompió el silencio. Mamá, susurró con la voz temblorosa. Tengo miedo. Elizabeth detuvo el auto a un lado de la carretera. Se volvió hacia su hija y la abrazó con fuerza. Está bien, Olivia. Sé lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Olivia lloró en los brazos de su madre y Elizabeth la abrazó y le acarició el cabello. Se prometió a sí misma que se mantendría fuerte por su hija, sin importar lo dolorosa que pudiera ser la verdad. Cuando llegaron a casa, Olivia fue inmediatamente a su habitación y cerró la puerta. Elizabeth estaba en la cocina, perdida en sus pensamientos. Tenían que volver al hospital mañana y regresar antes de que Richard regresara a casa. La tarde siguiente, Elizabeth terminó su última sesión de asesoramiento en Albert High School. El reloj marcaba las 3:45. Richard llamará a las 5, pensó ansiosamente. Necesitamos estar de vuelta en casa para entonces. Mientras tomaba su bolso para irse, Sara la detuvo. ¿Estás bien?, preguntó Sara, con preocupación grabada en su rostro. No lo sé todavía, admitió Elizabeth. Pero estamos a punto de descubrir la verdad. Pase lo que pase, estoy aquí para ti, dijo Sara, dándole un abrazo tranquilizador. Llámame si necesitas algo. Elizabeth asintió, forzando una pequeña sonrisa. No se sentía preparada, pero sabía que tenía que ser fuerte. Por Olivia. Iré enseguida, dijo Elizabeth con gratitud. Se apresuró al estacionamiento en la entrada principal de la escuela. Allí vio a Olivia ya esperando. Su hija parecía aún más pálida que el día anterior, con los hombros caídos como si llevara una carga pesada. Una vez dentro del coche, Olivia miró en silencio por la ventanilla. Elizabeth quería decir algo, pero no le salieron las palabras. En cambio, arrancó el coche en silencio y se dirigió hacia el centro médico Joseph. Cuando llegaron, Elizabeth pudo sentir el peso del momento presionándola. Después de registrarse, los acompañaron al consultorio de la doctora Nancy Chen. La doctora se puso de pie con expresión seria cuando los vio. Enviado Brown. Olivia, por favor siéntense, dijo la doctora Nancy, señalando las sillas al otro lado de su escritorio. Un pesado silencio llenó la sala de examen. La doctora Nancy miró fijamente la pantalla de su computadora durante unos segundos y luego respiró hondo. Se giró para mirar a Olivia y Elizabeth. Ya tenemos los resultados de las pruebas, dijo la doctora Nancy en voz baja y firme. Olivia inmediatamente se inclinó hacia adelante y comenzó a llorar incontrolablemente. Elizabeth extendió la mano y acercó a su hija, pero su propio cuerpo temblaba de miedo y confusión.
Entiendo lo difícil que debe ser esto, dijo la doctora Nancy en voz baja. Esta es una situación extremadamente desafiante. Olivia solo tiene 15 años. En la mente de Elizabeth, las preguntas se arremolinaban como una tormenta. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y lo más doloroso, ¿quién? ¿Quién te hizo esto? Preguntó Elizabeth. Su voz temblaba de ira y desesperación. Olivia no pudo responder. Ella continuó llorando, su pequeño cuerpo temblaba. La doctora Nancy se levantó y habló suavemente. Hablemos de lo que viene después. Hay varias opciones disponibles. Pero no importa qué elección hagamos, el cuidado mental y emocional de Olivia debe ser lo primero. Elizabeth luchó por encontrar su voz. No entiendo. Ella casi no sale. No tenía novio. Solo iba y venía entre la escuela y la casa. Señora Brown, dijo la doctora Nancy. Su tono se suavizó aún más. Durante mi conversación con Olivia salió a la luz una situación muy preocupante. Llamé a una trabajadora social. Necesita hablar con Olivia con más detalle. A Elizabeth se le heló la sangre. Un trabajador social. Su mente corría con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Pensar en el miedo y la soledad que Olivia podría haber soportado era insoportable. Llamaron a la puerta y entró una mujer. Se presentó con una conducta tranquila y serena. Señora Brown, soy Tracy Williams. Soy trabajadora social de servicios de protección infantil. Olivia está con la doctora Nancy en este momento. Está a salvo. Tracy animó a Elizabeth a sentarse. Señora Brown, lo que voy a decirle es muy difícil. Necesitará todas sus fuerzas. Elizabeth sacudió la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. Richard no podría haber hecho tal cosa. Señora Brown, dijo Tracy con firmeza pero gentileza, según nuestra experiencia, es muy raro que los niños mientan sobre acusaciones tan graves, especialmente cuando pueden dar explicaciones detalladas. ¿Pero por qué Olivia no me lo dijo? Preguntó Elizabeth, con la voz quebrada. Olivia intentó decírselo a alguien. Tenía miedo de lastimarte. Dijo que Richard la amenazó diciéndole que si hablaba, lastimaría a su madre y que nadie le creería. Tracy hizo una pausa, su voz suave pero firme. Además, ella no quería separar a la familia. Pero la verdad tenía que salir a la luz. Elizabeth sintió como si le hubieran arrancado el suelo. El rostro de Richard apareció en su mente. Sí, dijo Tracy con una pequeña sonrisa alentadora. Un oficial de policía registrará sus declaraciones y las de Olivia. Después de eso, se trasladarán a un lugar seguro. Mientras tanto, se emitirá una orden de arresto para Richard. Aunque la mente de Elizabeth estaba sumida en el caos, una cosa quedó muy clara: tenía que proteger a Olivia. Ahora que conocía la verdadera naturaleza de su marido, cada instinto maternal dentro de ella había despertado para proteger a su hija. Déjame ver a Olivia, dijo Elizabeth, levantándose. Tracy abrió la puerta y acompañó a Elizabeth a otra habitación. Olivia estaba sentada en el borde de una cama, abrazándose las rodillas con fuerza. Ahora todo estará bien, susurró Elizabeth mientras acariciaba el cabello de su hija. No dejaré que nadie te haga más daño. Mamá te protegerá, pase lo que pase. Elizabeth se despertó en la habitación de invitados de la casa de Sara. Por un momento no supo dónde estaba, pero al ver a Olivia durmiendo a su lado, recordó que los hechos de ayer fueron reales. Se levantó silenciosamente y miró alrededor de la habitación. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana. Las horas pasadas en la comisaría le parecieron una pesadilla. ¿Cómo está Olivia?, preguntó Sara en voz baja, entrando con una taza de té. Ella está durmiendo profundamente, respondió Sara. La policía llamó. Richard fue arrestado en Chicago, donde se encontraba en su viaje de negocios esta mañana. Isabel respiró hondo. Se lo diré a Olivia más tarde. Ella todavía necesita descansar, dijo Elizabeth en voz baja. El rostro de Sara se ensombreció. Hay una cosa más. Cuando la policía registró las pertenencias de Richard, encontró fotos inapropiadas de Olivia en su teléfono móvil. Elizabeth sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Sus manos temblaron violentamente mientras intentaba procesar lo que Sara estaba diciendo. ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta?, susurró Elizabeth. Su voz temblaba de incredulidad. ¿Sucede más a menudo de lo que pensamos?, respondió Sara suavemente. Sobre todo cuando se respeta y se confía en el perpetrador. Richard era visto como un modelo a seguir en la comunidad. Nadie sospechaba nada. Esa tarde, el detective Carter llegó a la casa de Sara. Era un hombre negro de mediana edad con una conducta tranquila pero firme. Señora Brown, dijo, dirigiéndose a Elizabeth, ha comenzado el interrogatorio del sospechoso Richard Brown. Él niega todos los cargos. Elizabeth apretó los puños con fuerza, la ira hirviendo dentro de ella. ¿A pesar de las pruebas?
¿A pesar del testimonio de Olivia y las fotos? El detective Carter asintió. Sí, pero no pierdan la esperanza. La justicia prevalecerá. Más tarde esa noche, Elizabeth se sentó con Olivia en la sala de estar. Una tenue luz, un rayo de esperanza, había comenzado a regresar a los ojos de Olivia, algo que Elizabeth no había visto en meses. ¿Has aprendido algo sobre los motivos de Richard durante el interrogatorio? Elizabeth le preguntó al detective Carter, su voz temblaba de emoción. El detective Carter respiró hondo. Aún es pronto, pero su comportamiento muestra signos típicos de un controlador. Usó su posición como padrastro para satisfacer su necesidad de poder y dominio sobre Olivia. La aisló emocional y físicamente para mantener el control. Elizabeth se cubrió la cara con las manos y las lágrimas corrían por sus mejillas. Debería haberlo notado, dijo, con la voz quebrada. Debería haberla protegido. Como próximos pasos, continuó el detective Carter en un tono tranquilo, recomiendo solicitar una orden de protección e iniciar el proceso de divorcio. También es fundamental que tanto usted como Olivia reciban asesoramiento profesional. Elizabeth miró a Olivia pensando en el embarazo. Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Olivia. El detective Carter se puso de pie en silencio. Saldré por un momento, dijo, saliendo de la habitación con Sara. Cuando madre e hija estuvieron solas, Elizabeth tomó ambas manos de Olivia entre las suyas. Olivia, escúchame. Saldremos de esto juntos. Reconstruiremos nuestras vidas paso a paso. Te prometo que te protegeré pase lo que pase. La determinación ardía en los ojos de Elizabeth. Tomará tiempo para que sus heridas sanen, pero avanzaremos juntos. No están solos en esto. Sara asintió. Eres una madre fuerte. Elizabeth. Habrá muchos desafíos por delante y la prueba será dolorosa, pero tú y Olivia construirán una nueva vida. Se tienen la una a la otra. Una fría mañana de febrero, Elizabeth y Olivia subieron las escaleras del juzgado. Hoy fue el día de la sentencia final de Richard Brown. ¿Estás listo?, preguntó Elizabeth en voz baja, sosteniendo con fuerza la mano de Olivia. Olivia asintió, aunque sus ojos permanecieron distantes como si estuviera en otro lugar. Richard inicialmente negó todos los cargos. Sin embargo, la prueba de ADN de Olivia confirmó su paternidad y las fotos y mensajes descubiertos en su teléfono eran pruebas innegables. Después de la audiencia preliminar, finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. Aún así, Olivia decidió testificar ante el tribunal. Quería dar valor a otros que podrían estar sufriendo en silencio. Acusado Richard James Brown, dijo la jueza Margaret Sanders con voz solemne, se ha declarado culpable de abuso y explotación sexual de un menor. Por estos delitos lo condeno a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Las lágrimas corrían por el rostro de Olivia. Lágrimas de alivio, dolor y cierre. Por primera vez en meses, sintió una pequeña sensación de paz. Fuera del juzgado, el sol brillaba intensamente y calentaba sus rostros. 3 semanas antes habían dejado atrás su antigua ciudad y se mudaron a un pequeño pueblo llamado Cedarville a 100 millas de distancia. Elizabeth había conseguido un puesto como consejera en una escuela local y Olivia había comenzado a asistir a una nueva escuela. Mamá, dijo Olivia de repente, con voz suave pero decidida, quiero hablar en el grupo de apoyo sobre mi experiencia. Elizabeth miró a su hija, sorprendida por su valentía. ¿En serio? Esa es una decisión muy valiente, Olivia. Olivia sintió con firmeza. Quiero ayudar a otras personas que puedan sentirse atrapadas o asustadas. Tal vez mi historia pueda darles esperanza. Elizabeth abrazó fuertemente a su hija. Avanzaremos juntos, paso a paso, hacia una nueva vida. Mientras se alejaban del tribunal, de la mano, Elizabeth sintió un rayo de esperanza por primera vez en meses. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. Si esta historia le pareció emotiva e impactante, considere suscribirse a nuestro canal para obtener más historias sobre coraje, resiliencia y justicia. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes importantes con el mundo.